bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Bienvenido, según en la lectura que estamos haciendo a través del año del Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca leer esta semana, los primeros 5 capítulos del Evangelio de Marcos. Yo te animo para que sigas leyendo y que siempre antes de leer ora a Dios. Pídele que el Espíritu Santo te instruya, te hable a tu corazón. Él lo va a hacer, Él tiene algo para ti. Así que prepárate. Recuerda que si algo sale de la página y te toca a ti, trata de escribirlo, de memorizarlo, te va a ayudar. También recuerda lo que dije al principio de todas estas lecciones. Si es posible, lee, escucha en tu teléfono, escucha en la versión de la Nueva Versión Internacional, el audio, porque tiene diferentes voces, diferentes escenas, diferentes para cada persona, es una voz diferente y lo hace ser más vivo. Así que, a forma de introducción del Evangelio de Marcos, tengo muchísimas cosas que decirte porque quiero que tú leas el texto y veas cómo te va a transformar y a cambiar. Quiero hablar de los evangelios porque ya vamos a empezar Marcos y terminamos Mateo. Los evangelios, mis hermanos, sí son una biografía porque nos hablan de Jesús. Sí es una historia porque hay un récord histórico. Pero más que nada, los evangelios es un periódico. Es un compendio de periódicos. Son noticias, son las buenas noticias de Jesús. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. Y era algo que debía ser leído en alta voz, en voz alta. Se debería leer. Ahora, cuando una persona fallece, regularmente lo primero que leemos en los obituarios es qué hizo la persona. Cuando alguien quiere hacer una biografía después o se interesa por esa persona, bueno, ¿y qué fue lo que dijo esa persona? Se interesa más. Luego, si con el tiempo alguien quiere escribir algo más profundo sobre esa persona, quiere saber quién era verdaderamente esa persona. Yo quiero decirles que los escritores de los 4 evangelios pasan por ese desarrollo de intereses. ¿Okay? El evangelio de Marcos es ese evangelio que nos dice ¿qué hizo Jesús? Está lleno de acción, ahorita les voy a decir más, está lleno de acción. ¿Qué hizo Jesús? El evangelio de Mateo y Lucas nos dicen qué dijo Jesús. ¿Se acuerdan cómo en Mateo tenemos 5 bloques de enseñanza sobre el reino, la naturaleza del reino, la aceptación del reino, cómo va a crecer el reino, etcétera? Lucas nos explica todo también. Y luego el evangelio según San Juan está interesado en saber quién era Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y aquí vemos tantas veces que nos dice, yo soy la puerta, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y nos dice eso. Ahora, es importante también recordar que cada uno de estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen una perspectiva, una percepción de Jesús. Mateo quiere probarnos, como dijimos ya en esas lecciones anteriores, que Jesús es el rey de los judíos. Marcos nos quiere decir que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios también. Y Lucas nos dice que Jesús es el Salvador del mundo, y Juan nos dice que Él es el Hijo de Dios. Ahora, cuando le decimos a una persona, y yo quiero decir algo, a muchas personas yo les he dicho que toda la Biblia o el Nuevo Testamento fue escrito a cristianos. Bueno, tengo razón en eso, pero hoy quiero hacer un comentario más abierto. Mateo es el evangelio perfecto para los cristianos recién convertidos, para los que acaban de entrar a ser parte del reino de Cristo, porque van a saber todo acerca de este reino del cual ahora son parte. Los cristianos que ya tienen más años, el evangelio de Juan es perfecto. Vamos a ver quién es y quién es Jesús. Todas las señales que Él pone, qué dicen sobre Él y qué dice Él de Él mismo y cómo es eso más que suficiente para nosotros en nuestra vida cristiana. Pero podríamos decir entonces, hermanos, que los evangelios como Marcos y Lucas están escritos para gente que no conoce mucho del evangelio. Lucas dice que hizo todo ese estudio para que Teófilo entendiera y conociera todo acerca de Jesús. Marcos está tratando de convencer a aquellos que no conocen de Cristo y pone simplemente las evidencias. No nos da comentarios, Lucas, de lo que dijo Jesús, de lo que estaba haciendo Jesús. Simplemente te dice, esto es lo que hizo. Quiere que tú te hagas la pregunta, ¿quién es este Jesús?
¿Quién es Jesús? Bien, vamos a hablar ahora de Marcos. Cosa interesante, mis hermanos. Marcos tenía 3 nombres. Quizás 2 de ellos ustedes los conozcan, pero el tercero suena muy raro. Marcos es el nombre latín. Marcus. Su familia, nos dice en el libro de los Hechos, cuando Pedro regresa a la casa donde están orando, allá en la casa de Juan Marcos tenían una criada. Es posible que esta familia tenía una buena posición económica, la familia de Marcos, y quizás tenían hasta conexiones con la gente romana. Digo esto para decir que ese es el nombre que en latín que tiene. Su nombre hebreo era Johanan o Juan, que quiere decir Jehová ha mostrado gracia. Y el siguiente es un nombre griego, no sé si lo voy a pronunciar bien, Colobodactylus. Usted ve dáctilos, quiere decir dedos, o dedos gruesos o gordos. Él era alguien que ayudó a escribir. Dios puede usar a los que tienen los dedos así. ¿Quién era la madre de Juan? La madre de Marcos. La madre de Marcos era María, o en hebreo Miriam. La encontramos en los evangelios, se nos habla de ella. Pero el padre, ¿quién sería el padre? Posiblemente ese era el hombre. ¿Se acuerdan que iba cargando algo que Jesús les dice a sus discípulos? Vamos a hacer la preparación para la Pascua. Si cuando vean a un hombre cargando, Jesús ya había hecho acuerdos, dígales dónde vamos, tienes preparado para que mi Señor participe de la Pascua. Y en la casa es posible que fue en la casa de Juan Marcos, en el aposento alto, donde Jesús y sus discípulos tomaron la comunión, la Pascua. Celebraron la Pascua y Jesús estableció la última cena. En la escena del Getsemaní, mis hermanos, esto suena muy interesante. Si ustedes van a Marcos capítulo 14, leen los versículos 50 al 52, cuando vinieron a arrestar a Jesús, cuando vino esa turba y hubo que Pedro saca una espada y le corta la oreja al hijo del sumo sacerdote, a Malco. Hay un altercado. Dice que había un joven ahí que nada más traía algo cubierto por la noche, era un poco fresca. Lo quisieron agarrar y se escabulló. Él dice, lea los versículos 50 al 52 de Marcos capítulo 14. Lo más posible es que este joven era Marcos, era Juan Marcos. Posiblemente ese era el joven Juan Marcos Colobodactylus. Los discípulos, mis hermanos, estaban dormidos, ¿se acuerdan? Es posible que Marcos estaba suficientemente cerca para escuchar la oración que hizo Jesús cuando estaba orando al Padre. Y él es el que lo registra. Ahora, digo esto porque históricamente Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Es muy posible, si yo les mostrara una gráfica de el relato de Marcos y lo que tiene el de Mateo y el de Lucas, no es que Marcos dijo voy a sintetizar lo que ellos dos ya escribieron. Es más posible que Mateo y Lucas expandieron sobre lo que Marcos escribió, porque podemos ver todo un bloque de Marcos en Mateo y diferentes bloques de lo que escribió exactamente en Lucas. Entonces, es el primer evangelio en que se escribió. Ahora, es interesante que Juan Marcos nunca se nos menciona como un protagonista. Él es un segundo. Digo segundo, un ayudante, uno que asiste, uno que está al servicio de. Y él estuvo al servicio de 4 hombres prominentes en el Nuevo Testamento. Su primo, mayor de edad, Bernabé lo tomó a Juan Marcos, lo estuvo instruyendo con él y todo. Luego asistió a Pablo en su primer viaje misionero. Él fue con Bernabé y Pablo. Pero si ustedes recordarán el libro de los Hechos, él se regresó a medio camino. Es posible que él estuvo en contacto con Lucas cuando llegó a Roma y finalmente fue el escriba o estaba para servirle al apóstol Pedro en Roma. Se entiende, mis hermanos, que lo que conocemos nosotros como el Evangelio de Marcos es el registro escrito de las predicaciones del apóstol Pedro. Esto nos dice el historiador de la iglesia, Papias, en el año 115 Anno Domini, del año 115 de nuestra era cristiana. Dice que eso fue lo que pasó, que el registro que tenemos en Marcos fueron las predicaciones o lo que Pedro decía sobre Jesús.
Eso lo vuelve a decir Clemente en el año 180 y Origen en el año 225. Yo creo que podemos ver muchas características de Pedro y su temperamento en el Evangelio de Marcos. Si usted recordará, Pedro era impetuoso. Pedro era el que decía, si eres Jesús, yo quiero ir a donde tú estás. Fue Pedro el que salió y caminó en el agua. Siempre estaba, no podía estarse quieto. Era un hombre de acción, era alguien de acción. Y en este evangelio vamos a ver una palabra que se va a repetir 41 veces. Inmediatamente, es más, en el primer capítulo usted va a ver que inmediatamente esto otro, inmediatamente. Es más, hasta más adelante en los otros capítulos, Jesús dijo algo, inmediatamente se calmó la tormenta, inmediatamente el barco llegó a la otra parte. Es un evangelio lleno de acción. Así era Pedro. Ahora, su predicación de Jesús debió haber sido una predicación vívida, dinámica, excitante y llena de entusiasmo, mis hermanos. Hay mucha enseñanza que tenemos en Mateo, en contraste con Marcos y Lucas, que aquí está lleno de acción. En Marcos encontramos un énfasis en las debilidades de Pedro. Son otros los evangelios. Tenemos que ir a Mateo, tenemos que ir a Lucas para ver características positivas de Pedro. Pero aquí en Marcos, si es Pedro el que predicó todo esto, él está humildemente diciendo toda su condición humana. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está en Marcos, donde escuchamos que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tenemos que ir a Mateo para ver qué dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es aquí en Marcos donde vemos claramente que Pedro niega a Jesús. Pero su restablecimiento, su restitución, para eso tenemos que ir a Juan. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, tenemos que ir a otro evangelio. Ahora, les dije que es un libro de acción. Marcos hace un énfasis en los milagros, en la acción. A los romanos eran gente de acción, era gente práctica. Y Pedro está diciendo, miren, Jesús hizo esto. De todos los milagros que hizo Jesús, en Marcos tenemos más de la mitad escritos. En ese pequeño libro de 16 capítulos tenemos 18 milagros registrados. ¿Sabe cuántas parábolas? Nada más 4. Solamente 4. Ahora, en Mateo, que está enfatizado en los bloques de enseñanza, como había dicho en las lecciones pasadas, hay 18 parábolas. En Lucas hay 19 parábolas. Pero aquí es algo de acción. Ahora, quiero terminar hablando un poco de la estructura del libro. Todo lo que Marcos escribe se va hacia un punto culminante. En los primeros capítulos tenemos, toda la gente sigue a Jesús, de los capítulos del capítulo 1 al 3:12, todos aclaman a Jesús. Después tenemos la oposición del capítulo 3 hasta el 7:23 y luego una concentración. Todo lo que vamos a ver en Mateo, mejor se lo digo de esta manera. En los siguientes videos voy a hablar más. Vamos a ver lo que Jesús hace en Galilea y luego lo que Jesús hace en Jerusalén. Y los capítulos de en medio, del 8, 9 y 10, la transición de Galilea a Jerusalén. Desde que empieza el libro hasta el capítulo 9, pasan 2 años y medio. Del 9 en adelante vamos a ver el último medio año de la vida de Jesús. Y en los últimos capítulos, pues, la última semana. Ahora, toda la historia se desarrolla hasta ese punto. Toda la historia, cuando usted empieza a leer el libro, quiero que vea que es un libro de acción y reacción. Esto es muy importante. Acción. Pedro nomás dice, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Y luego vamos a ver eso es la acción, vamos a ver la reacción y la gente cómo reaccionó. Vamos a ver que hay 23 referencias de cómo la gente reacciona. Se quedó maravillada, quedó confundida, quedaron perplejos, o se fueron hostiles, o se sorprendieron, etc. Acción y reacción. Y todo esto, la gente se está preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene este poder? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Marcos quiere que tú también te hagas esa misma pregunta. Él no hace comentario.
Él simplemente te está diciendo lo que Marcos está haciendo y lleva al punto para decirte que Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, un bosquejo que podríamos hacer sería el siguiente: la introducción de Jesús, que es divino, capítulo 1, del 1 al 13, las pruebas divinas de Jesús, sus enseñanzas y sus milagros del 1:14 al 8:20, y las pruebas de su divinidad con su muerte y su resurrección del capítulo 8:27 al 16:20. El libro apela a la mente práctica, a la mente práctica. Marcos quiere que tú te hagas la pregunta que todos los que están reaccionando a lo que Jesús está haciendo, se están haciendo. Quiere que tú también hagas esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y voy a terminar diciéndote esto. Marcos empieza su evangelio de una manera muy diferente, así que no te pierdas el siguiente video porque va a estar especial. Marcos empieza diciéndote en el primer versículo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es todo, eso lo dice Marcos. Después ya no vuelve a decir nada y mira todo lo que Jesús hace y cómo reacciona. Hasta que llegamos a ese punto clave, cúspide, en Marcos 8:29, cuando Pedro, a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Marcos dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Luego Jesús desde ese punto empieza a enseñarles algo que nunca les había dicho. Quiero que veas el siguiente video. Algo que nunca les había dicho. Y los empieza a preparar para lo que viene. Y luego, la única persona, aparte de Pedro, que dice, porque Pedro dijo eso, pero no entendía lo que estaba diciendo, el único que confesó o reconoció a Jesús fue el centurión que estaba al pie de la cruz, que dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces ahí lo tienes. Marcos quiere que tú te hagas esa pregunta: ¿quién es Jesús? Así que pon atención a todas estas cosas y por favor sigue leyendo. Dios tiene algo para ti. Que disfrutes los primeros 5 capítulos esta semana de Marcos. Si quieres, sigue leyendo hasta el capítulo 8. Y te voy a dar mucha información en el próximo video, así que no te lo pierdas. Bendiciones.